Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a resolver algunos problemas sobre presión en diferentes situaciones. Entonces, vamos a empezar con el ejercicio 1.30 que está en su página 30 precisamente de ahí del libro. Entonces, este problema dice que tenemos un medidor de vacío conectado a un tanque que registra 30 kilopascales en un sitio donde la lectura barométrica es de 755 milímetros de mercurio. Nos pide que determinemos la presión absoluta en el tanque tomando como densidad del mercurio 13.590 kilogramos por metro cúbico. Entonces, la primera parte pues es identificar qué es lo que nos está pidiendo. En este caso, pues tenemos que nos pide la presión absoluta. Tenemos involucrada una presión de vacío, que recordemos lo que vimos en la parte de teoría, decíamos que la presión de vacío siempre va a tener un signo negativo por la naturaleza que esto implica. Entonces, bueno, primero vamos a escribir los datos que nos da el problema, lo que nos está preguntando y lo vamos a ir resolviendo poco a poco. Entonces, como datos tenemos que primero nos dice que tenemos una presión manométrica de 30 kilopascales. Entonces lo vamos a indicar de esta manera. También nos dice que está involucrada una presión atmosférica, que es presión atmosférica porque ahí nos dice que la lectura barométrica, entonces recordemos que esta se refiere nada más a presión atmosférica, que es de 755 milímetros de mercurio. Y nos está dando también como dato la densidad del mercurio, que sería igual a 13.590 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Y lo que nos está preguntando pues es la presión absoluta. Es decir, esto es lo que necesitamos determinar. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, necesitamos considerar pues todos estos datos que nos está dando aquí. Si se fijan, tenemos dos presiones involucradas, la manométrica y la atmosférica, y recordemos que la presión absoluta, tenemos una expresión ahí de las que estuvimos viendo en las presentaciones, tenemos que la presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica menos la presión manométrica. ¿Sí? Entonces, de estos dos datos que nosotros necesitamos, pues la presión atmosférica la tenemos, que son los 755 milímetros de mercurio, y la presión manométrica son los 30 kilopascales. El único inconveniente aquí, para poder sustituir directamente en la ecuación, es que la presión manométrica la tenemos en unidades de kilopascales y la presión atmosférica en milímetros de mercurio. Entonces tenemos que convertir las dos a una misma unidad de presión para poder sumarlas o restarlas, ¿sí? Entonces, hay dos maneras de resolverlo. La primera de ellas es utilizando un factor de conversión de los milímetros de mercurio a kilopascales, que ahorita se los voy a poner aquí. Entonces, ese factor de conversión lo voy a poner aquí. Factor de conversión sería el siguiente, que sería que 1 milímetro de mercurio es igual a 0.1333 kilopascales. Este sería el factor de conversión. Por lo tanto, con este factor de conversión yo puedo convertir los milímetros de mercurio a kilopascales de la siguiente manera. Es decir, yo puedo poner aquí que la presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica, que son los 755 milímetros de mercurio, que los voy a convertir a kilopascales,
con este factor de conversión. Recuerden que siempre ponemos lo que queramos eliminar en el lado contrario, es decir, aquí abajo, milímetros de mercurio es igual a 0.1333 kilopascales, menos la presión manométrica, que en este caso son los 30 kilopascales. Entonces aquí elimino milímetros de mercurio y me van a quedar kilopascales, ¿sí? Y ya solamente haría la resta. Entonces, si hago la operación matemática que dice 755 por 0.1333, da un resultado de, lo voy a poner aquí, yo ya lo hice, que sería 100.6415, que van a ser kilopascales, menos 30 kilopascales. Entonces eso me daría una presión absoluta de 70.6415 kilopascales. Entonces esta sería la presión absoluta, ¿sí? Entonces, si se fijan, partiendo de esta expresión y tomando en cuenta los datos que nos da, convirtiendo a las mismas unidades, tenemos el resultado. Entonces, esta es una forma, digamos, sencilla de hacerlo, pero también hay otra forma diferente que podemos utilizar, que es precisamente utilizando la altura de esta columna, es decir, si recordamos el video en el que les hablo sobre el funcionamiento del barómetro, vemos que la lectura que da el barómetro se toma como la altura de la columna. Entonces hay una fórmula en la que podemos utilizar la altura de la columna y la densidad del mercurio para poder calcular la presión. Entonces lo vamos a hacer de las dos formas para que vean, en caso de que no podamos nosotros utilizar un factor de conversión como este, bueno, pues podemos resolverlo de la otra manera. Entonces voy a borrar esta parte para poder hacer la otra solución. La expresión sigue siendo la misma, es decir, presión absoluta siempre va a ser la presión atmosférica menos la presión manométrica, pero en este caso vamos a utilizar, lo voy a poner con azul, otra expresión para poder calcular esta presión atmosférica, ¿sí? Entonces tenemos que menos delta P, es decir, el cambio en la presión, va a ser igual así, delta P va a ser igual a la densidad por la gravedad por el cambio en la altura sobre el factor Gc. Esa sería la expresión. Entonces, tenemos el valor de la densidad, sí, tenemos el valor de la gravedad también, tenemos delta Z también y tenemos el Gc. Entonces, lo que restaría es escribir la expresión y sustituir o cambiar las unidades. Aquí sí está un poquito larga la expresión, por lo que voy a empezar a escribirla desde aquí para que nos quepan todas las conversiones que vamos a hacer. Entonces tenemos que, en este caso, delta P, o el cambio en la presión, digámoslo así, va a ser igual a, primero tenemos la densidad del mercurio, que va a ser esta que está aquí, que son 13.590. Ahí, perdón, me faltó un cero. Está en kilogramos por metro cúbico. Luego, por la gravedad, que serían 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, o 0.907, digo 807, que lo pueden utilizar. Luego sería la altura, que serían los 755 milímetros. Después tenemos entre el Gc. Recordemos que el Gc pues es 1 kilogramo por metro sobre newton por segundo al cuadrado. Entonces, hasta aquí tengo directamente los datos que estoy sustituyendo que corresponden a esta ecuación.
Entonces, si se fijan, aquí lo único que puedo eliminar pues son quizá los segundos al cuadrado con los segundos al cuadrado, estos metros con estos metros, pero me quedan por ahí todavía kilogramos, metros cúbicos, milímetros. Entonces, para eso, también recordemos que necesitamos nosotros dejar unidades en kilopascales para poder hacer la resta. Entonces, primero, pues tendríamos que eliminar los milímetros. Entonces, para eso utilizamos el factor que dice que, bueno, un metro es igual a 1000 milímetros, ¿sí? Entonces, así elimino los milímetros y unos metros, es decir, estos con estos, y me quedaría todavía aquí metros cuadrados, ¿sí? O sea, me falta eliminar todavía esos. Y recordemos también que, bueno, el factor de conversión de kilopascales, pues sabemos que 1000 newtons equivalen a 1 kilopascal por metro cuadrado. ¿Sí? Este ya lo habíamos usado en ejercicios anteriores, entonces elimino newtons con newtons, elimino metros cuadrados con estos metros cuadrados y estos kilogramos con estos kilogramos, y de esta forma me quedarán únicamente los kilopascales. Si yo hago toda esta operación, es decir, 13.590 por 9.81 por 755 entre 1000 por 1000, me va a dar un resultado que es 100.65. ¿Sí? Entonces, si comparamos este resultado con el anterior, que era de 100.6415, pues es muy similar. Entonces, básicamente es el mismo resultado. Entonces, ya que tenemos igual la presión atmosférica, pues ya solamente nos quedaría sustituir ahí. Entonces, tenemos que la presión absoluta es igual a 100.65 kilopascales menos los 30 kilopascales, y el resultado sería 70.65 kilopascales, lo cual es prácticamente el mismo resultado que mediante el método anterior, ¿sí? Entonces podemos ver claramente que si lo resolvemos de diferentes maneras, el resultado final es el mismo, lo cual ya habíamos comentado. Va a depender de la lógica que cada quien aplique y de los factores de conversión que tengan ustedes a la mano. Este es un claro ejemplo de cómo podemos ir convirtiendo unas unidades a otras hasta llegar a las que nosotros necesitamos. Entonces, es el problema 1.30 que está en la página 30 de su libro, dos maneras distintas de llegar al mismo resultado, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso sería todo.